Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz domingo! Hola chicos. Super Darío conmigo. Bienvenidos a la celebración del Día del Trabajo. Hoy están los niños con nosotros. Celebramos el Día del Trabajo. No voy a contar la historia, lo buscamos en Wikipedia, que hay muchos datos de la historia y de dónde viene la fiesta. Darío, antes de nada, un anuncio súper importante, dínoslo. Escribir y mandar a los botones. Eso es, escribid mucho en el chat, poned buenos días todos, os queremos leer a todos, a ver quiénes estáis, quién no, para fijarnos. Y los botones, el de los botoncitos es Darío, ese de los corazones, ¿verdad? ¿Cuál es tu favorito de los botones? De los abrazos. El de los abrazos, si no hay abrazos. Aplausos, vale. Aplausos. Vale, tío. Y luego cuando es la alabanza, la del de las manos arriba, ¿verdad? Eso también es muy bueno, ¿eh? Vale, pero si siempre le das a los corazones. Bueno, muy bienvenidos. Darío, ¿qué celebramos hoy? El Día del Trabajo. Muy bien. Bueno, antes de nada, aclarar, ¿por qué celebramos el Día del Trabajo? Esta fiesta es bíblica, esto es cristiano, esto lo tiene que celebrar una iglesia. Bueno, hoy celebramos el Día del Trabajo, algo por ahí tiene que sí, ¿no? Pero esto qué pasa, es que en la iglesia ahora nos vamos a sumar a las modas estas de los días, que todos los días tienen un algo. Sí. Cuando sea el Día de los Océanos vamos a celebrar el Día de los Océanos. No creo, bueno, no lo sé. Vamos a celebrar cada nueva fiesta que nos pongan. Sí, Darío se suma a todas las fiestas. Pero no es eso. O sea, lo que pasa es que justo veníamos hablando de estas semanas atrás de la economía, del trabajo, del dinero, de todo esto. Y cuando hicimos el calendario del consejo, pues dijimos, perfecto cerrar el tema, que justo nos coincide con el Día del Trabajo. Una reunión especial. Darío. Así que, bueno, como habéis visto estas semanas es un tema súper importante porque resulta que la Biblia hace bastante énfasis en el tema de la economía y el dinero. No sé si yo me sorprendí con la cifra. Y aparte, desgraciadamente el dinero es lo que parece que mueve muchas cosas en este mundo y tiene una influencia muy, muy grande en nuestra vida. Eh, Diréis, vale, todo esto está muy bien, pero ¿dónde dice la Biblia que celebremos esto, el Día del Trabajo? Además, nunca lo hemos celebrado, ¿no? Porque ahora de repente esta moda de celebrar todos los días. Bueno, lo primero decir que lo celebramos este año, a lo mejor no lo hacemos más, o a lo mejor sí, nos gusta y lo celebramos todos los años, ¿verdad, Darío? Darío celebrar le mola. Y lo segundo, que no lo vamos a celebrar como normalmente en el trabajo, en las empresas o en los sindicatos o en la gente que lo celebra, sino que lo vamos a hacer, pues eso, somos una iglesia, así que le vamos a dar un sentido diferente, el que nosotros creemos que debería de tener el Día del Trabajo. Además, no es la primera vez que nos pasa esto, de que celebramos un día de algo justo cuando acabamos un tema. Hemos celebrado el Día de la Infancia, el de la Mujer, hoy el Día del Trabajador. ¿Y por qué esto? Ahora esto ya sí que es serio. Es porque, bueno, son colectivos que están en riesgo, que están bajo presión en muchos casos y que luchan por sus derechos, por justicia, y como iglesia que pone en el centro a Jesús, que le alabamos, que le declaramos como Señor, que también queremos anunciar su evangelio precisamente, pues lo que queremos es su justicia en la tierra. Sí. Queremos estar al lado del necesitado, del que busca techo, del que no tiene ropa, comida, bebida, del maltratado, el oprimido, el explotado, de todas estas personas que sufren y que necesitan consuelo. Darío, ¿quieres decir algo? No. Que te veo ahí muy animado, ¿eh? Así que bueno, no nos enrollamos más. Pero bueno, hoy vamos a tener un culto especial, así que os animo a todos a escribir, ¿verdad, Darío? ¿Dónde tienen que escribir? Sí, en el chat. Y hay un botón que tenéis que dar. Bueno, hay 3 botones. ¿A cuál tenéis que dar? ¿O a cuáles? Corazones. Aplausos. Y Manos arriba. manos arriba. Esto es un atraco. No, manos arriba, alabamos a Dios, ¿vale? Así que, bueno, y sobre todo, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor, porque el gran defensor de los oprimidos, de los explotados, de los trabajadores, de los que no tienen trabajo, de todos, ese fue Jesús. Así que, Darío, ¿querías hacerlo tú? Venga, pones esta reunión, da gracias a Dios por el día y le dedicas esta reunión para Él. Que estas reuniones estén en tus manos, amén.
Amén, que estén en tus manos, Señor. Así que, bueno, os vamos leyendo en el chat y vamos ahora a dejaros con Lidia, que os va a decir una cosa muy ya más importante que esta bienvenida que hemos hecho nosotros. ¡Chao! Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, como ya sabéis, hoy estamos celebrando la fiesta del trabajo. Dicen que los japoneses cuando hacen huelga trabajan el doble, así que no me quiero ni imaginar cómo celebran un día como hoy. Aquí en España celebramos este día de fiesta y sin trabajar. Y además, si cae en sábado, pues como algunos ya no trabajan los sábados, pues lo pasamos al lunes. Y os preguntaréis, ¿por qué nos cuenta todo esto? Bueno, os cuento todo esto porque nos gustaría empezar esta celebración hablando acerca del reposo. ¿Y qué es esto del reposo? Bueno, pues si hiciésemos una encuesta en la calle y le preguntásemos a la gente qué sabe acerca del reposo, quizá algunas personas nos dirían que es un día en el que no se trabaja. Otros nos dirían que viene de los judíos, que es un mandamiento y que es un día en el que está prohibido hacer muchas cosas, como es andar una distancia larga o transportar cosas pesadas o comerciar. Seguro que otra parte de la población nos contestaría que es un día especial dedicado a Dios, aunque este es el dato que menos se suele conocer por desgracia. Bueno, aunque todo esto es correcto, me gustaría contaros un poquito acerca de dónde viene esto del reposo. El reposo es de Dios, al igual que lo es el hombre y la tierra. El hombre no ha sido creado para el reposo, sino que Dios crea el reposo para el hombre. Cuando el pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto, Dios los rescata, los libera y los lleva a la tierra prometida, es decir, les hace entrar en su reposo. Nosotros también, cuando creemos en Dios, Él nos da la promesa de que un día también entraremos en su reposo. Celebrar el día del reposo no es tener un día libre con un montón de normas y mandamientos. Lo que Dios quiere es que recordemos el gozo que trae en nuestras vidas su salvación, que recordemos que Él nos ha rescatado y que celebremos esto. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que sin más, damos paso a la alabanza teniendo en cuenta esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tiempo de alabanza. Si os parece bien, comenzamos. Qué mejor manera que orando, así que si me lo permitís, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por permitirnos de nuevo apartarlo para ti, para cantarte y reconocerte quién eres y alegrarnos en ti. Incluso a pesar de quiénes somos, de cómo somos, gracias porque tú nos amas. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor.
No hay nadie que como el Señor, poderoso y fuerte, que como el Señor. Él es digno, vamos, alabémosle. Así es, digno eres tú, Señor. Tú y solamente tú. Bueno, que Dios os siga bendiciendo mucho. Y ahora continuamos con el culto y le voy a dar paso a Chris para que siga ahí adelante. Adiós. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo estoy por aquí para hablaros acerca de un concepto muy especial, que es el jubileo, ¿vale? Habrá muchos que ya sabéis qué es este concepto, habrá otros que lo habéis oído, otros que no sepáis qué significa, entonces vamos a profundizar un poquito en ello para que comprendamos bien el significado del jubileo, ¿vale? Para empezar, vamos a ir a lo que es el significado del nombre. La palabra jubileo tiene su origen en el hebreo, ¿vale? Y significa cuerno de macho cabrío, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues básicamente es que cuando llegaba la festividad del jubileo, el pueblo de Israel tocaba un cuerno que era como una especie de trompeta y se anunciaba de esta forma el inicio de esta festividad, ¿vale? Entonces, con este significado de la palabra ya nos podemos ir haciendo una idea de lo que significa, ¿vale? Seguimos entonces y tenemos que ir al origen, ¿vale? ¿Cuál es el origen? Pues cuando Dios hizo el reparto de lo que es la tierra prometida, repartió una porción de tierra a cada una de las 12 tribus. ¿Qué ocurre? Que estas tierras el pueblo de Israel podía negociar, podía vender, podía comprar, podía hacer préstamos,
Entonces, como Dios sabe perfectamente cómo es el corazón del ser humano, estableció una ley para poder organizar y modelar todas estas negociaciones que había. Esta ley fue dada por parte de Dios a su pueblo mediante Moisés, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, tenemos que saber también que empezamos a contar los años, ¿vale? Empezamos en el año 1 y la gente pues cosechaba su tierra, hacía las negociaciones, vendía, compraba y llegábamos al año 7. En este año 7 la tierra descansaba por completo, no se cosechaba, no se recogían los frutos, entonces es como que la naturaleza descansaba y respiraba en ese año. ¿Qué ocurre? Por un lado tenemos lo que es la parte más, digamos, física, y es que al no recogerse estos frutos, incluso cuando caían a la tierra servían de abono natural, los minerales recobraban todo su valor de nuevas y también era una forma en la que el pueblo de Dios confiaba en él. ¿Por qué? Porque ese año no cosechaban, entonces en los años anteriores tenían suficiente cosecha como para poder sobrevivir durante ese año. Es lo que se considera el año sabático, que es lo que hoy conocemos, pues las personas que a lo mejor se cogen un año sabático en su trabajo es porque dejan de trabajar, ¿vale? Y están un año entero sin trabajar, como bien he dicho. Y que también tiene sus orígenes el sábado, aquí, como bien indica la palabra. Entonces, como hemos dicho, llegábamos al año 7, la tierra descansaba, no se cosechaba y una vez pasábamos este año 7, se continuaba negociando, se continuaba cosechando, se continuaba con la vida con normalidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 50. Este año 50 es lo que se conoce como el año del jubileo. ¿Qué implicaba el jubileo? Pues era un año de liberación, de alegría, de perdón, y era un año muy, muy, muy especial. ¿Por qué? Porque el esclavo era libre, el esclavo era liberado, es decir, había una redención. Luego, las deudas eran todas perdonadas, imaginaos. Entonces, esto era una expiación al final. Y por último, todas las tierras volvían a sus dueños originales que se habían hecho en ese reparto. Es decir, era como un reseteo, un volver a empezar, una nueva oportunidad de vivir. Entonces, un dato muy curioso también que me he dado cuenta estudiándolo es que cuanto más se acercaba el año del jubileo, menos costaban las tierras, es decir, estaba todo perfectamente pensado por Dios, por supuesto, y era al final, pues hoy en día no tenemos a lo mejor este tipo de forma de vida a nivel económico, ¿vale? Pero si lo pensáis, es un equilibrio perfecto de comunismo con capitalismo. Al final es el equilibrio perfecto de Dios en el que hay un reparto justo de todo, no hay es un reparto justo de la riqueza, porque al final, por mucho que tú te endeudaras durante este tiempo, al final, en el año del jubileo, volvías a recuperar, volvías a respirar, tus deudas desaparecían, era una maravilla. Entonces, creo que es un concepto muy interesante que vamos a seguir profundizando en ello también. Y algo que es esencial, este jubileo, que es la liberación, que es el perdón, era un bosquejo del jubileo real. Como se está sonando estas palabras de liberación, de perdón, no sé si hay una persona que realmente os suene a esto, que está clarísimo cuál es, y es que Jesús es nuestro jubileo. Oh, muy bien. Muchas gracias, Cristina. ¿Qué tal, Darío? ¿Te está gustando? Sí. Sí, ¿verdad? Está molón esto. Bueno, hemos visto el reposo, hemos visto el jubileo, nos lo han explicado Lidia y Cristina, súper bien explicado, y ahora vamos a hablar de algunos aspectos prácticos, precisamente de los que han hablado Lidia y Cristina, y lo vamos a hacer con algunas participaciones. Así que vamos a dar paso a Alfredo, a Joaquín, y bueno, vais a ir viendo que va saliendo gente y os van a contar cositas. Seguid ahí pendiente, ¿eh? Y sobre todo, muy importante, Darío, ¿qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que escribir y qué tienen que hacer? En el chat. Todos vuestros comentarios en el chat. ¡Chao, chao! ¡Seguimos! Adiós. Hola, buenas tardes.
Bueno, pues sí quería compartir con vosotros un tema que, por desgracia, cada día se ve más, que es el tema de abrir y de trabajar los fines de semana, ¿no? Ya hay datos pues preocupantes en este aspecto que nos dicen que 1 de cada 5 hogares ya tienen un miembro que trabaja sábados y domingos de forma regular, ¿no? Con lo cual pues ya la vida laboral se va extendiendo y la vida familiar se va cortando, por desgracia. 1/4 parte de las empresas demandan a sus empleados ya el trabajar los domingos, con lo cual esto quiere decir que cada día más empresas abren los domingos, sobre todo el tema de sector comercio, que es el que a mí me atañe. ¿Y qué pasa con esto? Pues pasa que el domingo pasa a ser un día, en lugar de un día de descanso, un día de estar con tu familia, un día de ir al culto, pues pasa a ser un día más de estrés, porque al final, pues ese descanso, ese día, digamos, de relajarte, pues se va perdiendo. Entonces, los cristianos no somos una excepción. Por desgracia, a muchos nos toca ya este efecto de abrir los domingos y bueno, pues al final es una pena porque es lo que os comento. Mi experiencia es, ahora mismo yo estoy en Arramás y nosotros abrimos ya, en la Arramás donde estoy yo, abren todos los domingos. No todos, pero algunos Arramás en concreto, el mío, ya abrimos todos los domingos del año. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la suerte que me puedo ir rotando. Ahora mismo pues vengo haciendo un domingo sí y 2 no. Más o menos. Hago 1 o 2 al mes. ¿Vale? Pero bueno, es eso, que al final te da pena porque ya se lo están tomando pues como al final va a ser un día más de trabajo. Y entonces, ¿qué es lo positivo de esto? Por sacarle algo positivo, pues yo no le saco nada. Lo único que le saco es, pues, a nosotros personalmente no lo pagan. Aparte, que ahí nos podemos dar con un canto a los dientes, porque hay empresas que a sus trabajadores, la gran mayoría, les reparten las horas de lunes a domingo y para adelante, y a trabajar. Y no les dan nada, claro. Nosotros de momento no lo pagan aparte. No sé cuánto durará, pero de momento es así. Y lo negativo, pues es eso, un poco pues que al final vas perdiendo pues lo que era es el tema de asistir al culto, por ejemplo, pues hay gente que, claro, yo trabajo un domingo al mes, pero habrá hermanos que trabajen 2 o 3 o todos, ¿sabes? Entonces eso es un problema. Y al final, pues claro, la familia también al trabajar el domingo pues pasa a ser un día más de la semana, con lo cual pues un poco lo que os comentaba antes, pasa a ser un día normal, un día más de estrés y tampoco descansas. Entonces, bueno, pues esto es así, lamentablemente, y lo tenemos que asumir. Entonces, pues nada, a intentar de llevarlo lo mejor posible y ya está. Esto es lo que yo os quería compartir con vosotros. Tengo muchas ganas de veros, tengo muchas ganas de abrazaros, a ver si pasa todo esto y ya se va normalizando un poquito más todo, ¿vale? Muchísimas gracias y un abrazo enorme para todos. Gracias. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse, ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrás seguir viviendo entre ustedes. No le exigirás interés cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. Así tu compatriota podrá seguir viviendo con ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses ni le impondrás recargo a los víveres que les fíes. Levítico 25, del 35 al 37. Hola a todos, os voy a hablar hoy sobre el tema de la deuda, ¿vale? Como vemos, generalmente todos tenemos deudas. Unos utilizamos a veces la deuda cuando utilizamos tarjetas de crédito, que
pagamos a fin de mes o lo fraccionamos. Otros tenemos hipotecas para pagar la casa en la que vivimos. Otros utilizan préstamos que a veces familiares le prestan, o bien utilizan también empresas o bancos que nos dan dinero por una cantidad de intereses muy elevada. ¿Vale? Las deudas en sí son útiles porque necesitamos dinero ¿para qué? Para cubrir esos gastos que nos vienen imprevistos o gastos importantes que necesitamos cubrir. Lo que pasa que esa carga tan importante que generan los préstamos hacen que la gente entre en preocupación y en ansiedad. Y, lógicamente, está afectando a las familias. Según un estudio, las tarjetas de crédito, los pagos aplazados o bien las hipotecas son una de las fuentes de preocupación más importantes de este tiempo. Y aunque estemos habituados a este mundo de préstamos y deudas, Cristina nos contaba, en la Biblia, Dios no planeó ese tipo de situaciones, sino que este tipo de vida que llevamos, o ese tipo de forma o de sistema, atenta contra el principio básico del jubileo, en el que todos tenían una propiedad asignada. Podían perderla o aumentar en función de su trabajo, pero al final volvían a repartir poco a poco, evitando que los ricos fueran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esa injusticia es la que genera este sistema de préstamos con intereses. ¿Por qué? Porque cada vez hay más pobres y cada vez hay más ricos que hacen que vivan mucho mejor y los pobres cada vez sean de una pobreza más extrema. Según los datos, la brecha social se disparó en los últimos 7 años, de tal forma que cada vez hay más pobres y en España el dato son 700.000 nuevos pobres, que antes no eran, y sin embargo cada vez hay más ricos, hay 47.000 nuevos ricos. Vemos ejemplos también en la Biblia, es decir, cuando la gente tenía dificultad, pues se prestaba dinero, se prestaban economía, ¿no? Tiempos en los que, por ejemplo, perdían tierras o habían cosechas que eran destruidas por diferentes motivos, o había una hambruna, o por ejemplo, mujeres que se quedaban viudas. Eran respaldadas para que pudieran vivir adecuadamente, ¿no? Generalmente, hoy día nos endeudamos por cosas de primera necesidad. Por ejemplo, una casa es una necesidad, tener un hogar, ¿no? Por ejemplo, pues lógicamente tener comida o cosas básicas de primera necesidad. Pero en ocasiones no sucede así, sino que nos endeudamos para comprar cosas que realmente no necesitamos. Artículos que no son tan necesarios y que nos hacen vivir de una forma esclava. Pedir préstamo no han cambiado realmente. Es el principio de, como vemos, se hacían préstamos también en tiempos de la Biblia, ¿no? Pero en su raíz, por tanto, es la misma. Lo que ha cambiado es el motivo, ¿no? El motivo por el cual pedimos el dinero. Según la Biblia, prestar dinero era un medio compasivo de ayudar a los pobres y una forma de mantener la sociedad justa y próspera. Sin embargo, hoy día no es así, sino que se presta dinero para obtener un beneficio de aquellos que lo necesitan y así mejorar uno mismo sin preocuparnos por los demás. Tanto tienes, tanto vales. Ese es el principio de ahora. Y eso realmente no es nada bueno. Y claro, si la Biblia ya advierte que tomar prestado te volvía esclavo, cuando era algo que buscaba la justicia y ayudar al necesitado, imaginaos ahora, que la medida es mucho mayor. En conclusión, está claro, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, los préstamos, las hipotecas abusivas, esas hipotecas abusivas que hacen que cada vez estemos más endeudados, cada vez tengamos más préstamos para cubrir las necesidades que creemos importantes, pues generan un consumismo. Ese consumismo, pues, es vivir por encima de nuestras posibilidades. Primero, mejor ahorrar y después comprar. Así evitamos ese endeudamiento. Pero el consumismo que te dice, no, compra y luego pagas. Por otro lado, adquirir productos que no sean necesarios. Creemos a veces que lo que compramos es necesario, pero en muchas ocasiones, si lo pensamos bien, no es tan necesario. Por tanto, no caigamos en esa trampa, ¿vale? No llenemos el carro de cosas que no sean necesarias. La publicidad y el marketing, la televisión, los anuncios, eso nos hacen nos llevan a consumir y a creernos realmente que lo que están anunciando
lo necesitamos. Y es que lo que hacen es alimentar nuestras necesidades, a veces que no son realmente esas nuestras necesidades. Y nos hacen ver que lo que anuncian es súper importante de tener o de comprar. Con todo esto no queremos decir que no debamos de tomar préstamo, insisto, sino que podamos ver la realidad de lo que significa este pecado, este afán por este mundo, ¿no? Una injusticia que mantiene a millones de personas en condiciones de extrema pobreza y que tiene a países enteros ahogados económicamente tratando de pagar los intereses de sus deudas y que mantienen con acreedores, incluso con países, como sabemos, el tema de la deuda externa, es decir, con lo que los países deben de préstamos de otros países más ricos y que, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Todo lo que nos pues están inyectando, el dinero que están inyectando para que los países podamos estar desarrollando las necesidades de estos tiempos, pues es deuda que se está generando. Por eso, y con esto termino, dos cosas importantes. Saber que la deuda nos lleva ¿a qué? A la esclavitud. A estar inmersos en una continua tiniebla, en un continuo peso que no podemos salir. Por eso, cambiemos la deuda por el ahorro. Ahorrar es libertad. Antes de comprar, pensemos si verdaderamente es necesario. Y si necesitamos algo, programarnos con tiempo para ahorrar y luego comprarlo. Así que espero que a través de este tiempo y de lo que estamos escuchando en este tiempo de una finanza, mayordomía financiera y todo lo que hemos estado escuchando nos ayude a reflexionar a cada uno y podamos cambiar nuestra forma de vivir en el ámbito de las finanzas y de la economía. Nada, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a que también en esta área podamos ser guiados por el Señor. Un abrazo, que Dios os bendiga. Proverbios 23, del 4 al 5. No te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. ¿Acaso has podido verlas? No existen. Es como que si les salieran alas, pues se van volando como águilas. No sé si os habéis fijado en un aspecto que ha comentado Cristina del jubileo, y es que cada familia tenía asignada su porción de tierra y que por mucho que compraran o vendieran, al final cada parte volvía a sus dueños originales. Es lo que llamamos el reparto justo de la riqueza, pero que, como ya os habréis dado cuenta, hoy en día ya no existe. En la generación de nuestros padres, la mayor parte de personas que vivían en Madrid eran de fuera. Todos tenían un pueblo al que ir en vacaciones para visitar a los abuelos. En un momento de la historia, la economía movió a la gente joven de su lugar de origen a las grandes ciudades. Y esto trajo no solamente problemas sociales y medioambientales, sino una división en la mayoría de familias. La familia extensa, formada no solo por el núcleo de padres e hijos, sino por abuelos, tíos y demás, se dividían en trozos. Los mayores quedaban desatendidos, los jóvenes tenían que invertir grandes sumas en viviendas al residir en ciudades muy alejadas del lugar de origen, y los padres trabajadores no podían ocuparse todo el tiempo necesario de sus hijos y al estar lejos tampoco podían encargárselos al resto de familiares. Bueno, vemos que la economía y el trabajo, y sobre todo el alejarse de este modelo de Dios, ha tenido parte en la destrucción del modelo bíblico de familia. Así que os invito a estar pendientes las semanas que vienen de nuestras reuniones que tratarán acerca de este tema, la familia. Pero hay otro aspecto, y es que desde hace poco ya no solo tenemos en Madrid gente de toda la geografía de España, sino que ahora la gente llega de todo el mundo. Gran parte de la población de nuestra ciudad o de los hermanos de la Iglesia, podemos decir, no hemos nacido en España, sino que venimos de otros países. Gente que abandona todo, sus posesiones, cultura, familia, todo. Y se ven obligados a emigrar a causa de las desigualdades económicas que hay. Una emigración traumática que además traerá para ellos más tarde las malas condiciones de trabajo, inseguridad, injusticia, racismo y muchas otras problemáticas. Os dije que íbamos a estar hablando de la familia las semanas siguientes y después
de terminar este tema, precisamente hablaremos de este otro, la Biblia y los extranjeros. Os esperamos. Bueno, interesante, ¿no? Yo he perdido a Darío, pero no sé si los demás chicos seguís ahí pendientes. Por favor, centraos ahora. Pero hemos estado viendo aspectos del jubileo que así prácticos y que nos parecen imposibles de llevar a cabo hoy en día, no sé a vosotros. Así muy rápido, Alfredo nos habló del descanso dominical, que para muchas personas ya no existe porque se trabaja. Y me llamó la atención ese estrés que tienen muchas familias con hijos, ¿no? Porque ahora, ¿qué haces los días que trabajas y los niños no tienen cole, ¿no? En vez de descanso es todo lo contrario. Y sobre todo, vi que trabajar los domingos implica un sobreesfuerzo, ¿no? Para mantener tu fe cuando eres cristiano sin estar en contacto con una comunidad de hermanos, ¿no? Y también es muy peligroso, ¿no? Porque veo que esto socava a la iglesia porque nos roba, ¿no? A esas personas y nos roba sus dones y lo que puedan edificarnos y nos roba el estar en comunión con ellos. Vimos también con Joaquín el problema de la deuda de estos países endeudados que no pueden invertir ya en nada y que nada más que hacen que devolver deuda y están abocados a caer más en el pozo. Y cómo esto provocaba lo que nos decía Manuela, todas estas personas que se ven forzadas a emigrar. Sobre todo de la deuda, lo que me ha llamado la atención es el motivo por el que se presta. Según la Biblia, el prestar dinero era una forma de ayudar a otros, ¿no? A los pobres y de mantener la sociedad en equilibrio de una forma justa, ¿no? Pero hoy en día solamente se presta para obtener beneficio, para mejorar más, para ganar más, para tener más. Y vamos, algo completamente opuesto a lo que hablábamos del jubileo, ¿no? Y no sé si quitarle importancia a esto, vamos a hablar del aspecto espiritual del jubileo. Nos contó Lidia, ¿no? Que el reposo no era solo para la tierra, que había un reposo también para el hombre. Pues igualmente con la restitución de las propiedades y con la redención de las deudas que vimos en el jubileo, esto está muy ligado con la parte espiritual. Existe un jubileo también para el hombre. No sé si os habéis fijado que cuando sonaba el cuerno este del jubileo, era justo en el día de la expiación. Así que vamos a ir terminando ya con una explicación de estas dos palabras así tan poco comunes en nuestro lenguaje habitual, ¿no? El de expiación y redención. Nos lo van a contar Asun y Dani, pero sobre todo lo que quiero que os fijéis es cómo esto del jubileo y cómo la expiación y la redención tienen que ver con nuestras vidas, con el ser humano. Hebreos 4, del 9 al 11. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo quiero hablaros sobre lo que es la expiación y parece que es una palabra un poco rara, ¿verdad? Pero es algo tan sencillo como esto. A ver, esto es jabón, esto es una esponja, ¿verdad? Y cuando nos lavamos con agua y jabón, nos frotamos bien, nos limpiamos nuestro físico, nuestro cuerpo. Es necesario limpiarlo, ¿verdad? Pues expiación es una palabra que si buscáis en el diccionario significa limpieza, limpiar, purificar y conlleva también la acción de limpiar y perdonar. Pues esto que hacemos con nuestro cuerpo, ¿verdad? Limpiarnos, ducharnos, tenemos que hacerlo también con nuestro interior, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Porque ¿quién puede decir que está libre de pecado, libre de maldad, libre de hacer cosas que no son correctas, de orgullo, de injusticias, ¿verdad? Todos, desde pequeños. Ya hay cierta edad en que empezamos
hacer cosas que no se deben de hacer. Y eso se llama pecado en la Biblia, ¿verdad? Todo aquello que no está bien delante de Dios y nos aparta de Él. Pero por eso existe lo que se llama la expiación, la limpieza, pero no de nuestro cuerpo, eso es fácil hacerlo con agua y jabón, sino la limpieza de nuestro interior, de nuestro corazón. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos limpiarnos? La verdad es que si yo no conociera a Dios, a Jesús, estaría muy triste, muy amargada, me sentiría muy culpable porque yo cuando no conocía al Señor era consciente de cosas malas que hacía y me sentía culpable. Pero cuando conocí a Jesús, entendí que Él podía quitar mis culpas, que Él podía limpiar mi corazón, mi mente, que Él podía, también se puede hacer con esta imagen de la goma, ¿no? La goma sirve para borrar todo aquello que está mal. Y qué gusto, ¿verdad? Cuando borramos algo, lo dejamos blanco y podemos empezar de nuevo. Aunque la verdad es que con ciertas gomas no queda muy bien. Lo que quiero decir es que la expiación o la limpieza perfecta, única, impecable de nuestro interior solo la puede hacer Dios. ¿Y sabéis cómo? Dios la hizo enviando a su Hijo Jesús, Él mismo, Dios mismo muriendo en la cruz por nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros somos culpables, éramos culpables, ¿verdad? Pues toda esa culpabilidad, todas esas cosas malas, todo ese pecado cayó en la cruz sobre Él. Él asumió nuestras culpas, Él las cogió para Él, como Él se hizo culpable para que Dios nos perdonara a nosotros, nos limpiara y nos perdonara, ¿verdad? Eso es la expiación. Y hay un texto muy bonito, Jesús murió en la cruz del Calvario para ello, se hizo hombre como nosotros, en todo semejante, pero salvo en una cosa, no pecó. Y voy a acabar leyéndoos un texto de un profeta, el profeta Isaías, que ya predijo que Jesús iba a ser el que asumiera nuestras culpas, el que muriera en una cruz para limpiarnos a nosotros, para perdonarnos a nosotros, una vez para siempre. Cuando nosotros volvemos a pecar, porque aunque hayamos aceptado y creído que Jesús es el Salvador, a pesar de eso pecamos muchas veces, ¿verdad? Pero solo tenemos que ir a Él y pedirle que su sangre limpie nuestro corazón, nuestro interior. Fijaros qué texto tan tremendo escribió el profeta Isaías, hablando 800 años antes de que ocurriera, hablando de Jesús, y dijo así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos, nos perdimos, nos extraviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este fue Jesús. En él nosotros hemos sido expiados, limpiados y perdonados. Que Dios os bendiga. Muy buenos días.
En esta mañana quiero hablaros de la parte que me toca, que es la redención. Y quiero hacerlo a través de una pequeña historia, la historia de un niño que hace mucho tiempo construyó un barco de juguete. Pintó su casco, le puso sus velitas. Al terminar estaba tan contento, tan ilusionado con su barco, que lo llevó a un pequeño riachuelo para hacerlo navegar y el barco flotó. Pero lamentablemente se lo llevó la corriente y el niño perdió su barco. Lo buscó desesperadamente por mucho tiempo, pero no lo encontró. Sin embargo, mucho tiempo después, paseando por la calle de su pueblo, en una calle, en un escaparate, encontró su barco. Y él entró muy ilusionado a la tienda y le dijo al tendero, al señor que estaba allí, el barco que está en el escaparate es mi barco. Pero el señor le dijo, el tendero le dijo, si quieres el barco tendrás que pagar por él. Así que el niño se marchó y se puso a trabajar muy duro durante varias semanas para poder ahorrar el dinero suficiente y poder comprar su barco. Y lo hizo. Volvió a la tienda, compró su barco y al salir él dijo, bueno, ahora eres mío de nuevo. Yo te hice, yo te busqué y yo pagué el precio por tenerte otra vez conmigo. De alguna manera, esto viene a hablarnos, viene a decirnos lo que es la redención. La relación entre Jesús y los seres humanos es muy parecida a la de este niño con su barco. El Hijo de Dios nos creó, pero nosotros le dimos la espalda. Le dimos la espalda a Jesús y desde entonces nosotros vivimos intentando hacer las cosas como mejor nos parece, haciendo las cosas a nuestra manera. Pero Él nunca se ha olvidado de nosotros. Vino para salvar, la Biblia dice que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Redimir, qué palabra más extraña, ¿no? Pero os lo voy a explicar, no solo con esta historia que os he contado. Redimir significa pagar un rescate. Es como si nosotros tuviésemos una deuda enorme, una deuda grandísima que por nosotros mismos no podemos pagar. Sin embargo, Jesús vino y pagó esa deuda por nosotros. Él un día dejó el cielo, dejó su gloria, dejó todo lo que él tenía y vino a este mundo, todas sus comodidades, y vino a este mundo a vivir de la manera que lo hizo, para también morir de la manera que lo hizo. Él pagó con su propia vida la deuda que nosotros teníamos con Dios. Nosotros le habíamos dado la espalda a Dios, estábamos lejos de Dios, pero como decía, Él nunca se olvidó con nosotros, pero alguien tenía que pagar por nuestra culpa, por haber desobedecido a Dios, y fue Jesús el que lo hizo. Cuando nosotros hablamos de que Dios creó el mundo, siempre pensamos en el Padre, ¿verdad? Pero la Biblia también nos dice que Jesús estaba allí y que de alguna manera Dios creó las cosas por Él o a través de Él. Eso significa que Jesús fue el que le dio la forma a toda la creación y que de alguna manera es el que la sostiene. Cuando pensamos o cuando yo pienso en Jesús como el creador de todas las cosas, me acuerdo mucho de las palabras de Colosenses capítulo 1, cuando dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y eso significa lo que decía antes, que Él dio forma a todas las cosas. Él creó y dio forma a toda la creación. Fijaros, cuando la Biblia nos habla de la creación, no nos habla de lo que había antes de la tierra, o antes de toda la creación, cuando la tierra estaba vacía, cuando estaba todo desordenado, o qué había en el cielo. La Biblia nos habla de la creación como un acto de Dios, es como si la creación fuera un reflejo del carácter de Dios, un reflejo del amor de Dios, una expresión de su creatividad, y siempre lo hace con perspectiva eterna, es decir, Dios creó todas las cosas, y así nos lo dice la Biblia, para que nosotros pudiésemos vivir en este mundo y pudiésemos estar en comunión con Él, una relación natural, estrecha, perfecta, con Dios, con la propia creación, con nosotros mismos, entre los propios seres humanos. Pero nosotros estropeamos todo eso cuando desobedecimos a Dios. Cuando nosotros le dimos la espalda, estropeamos absolutamente todo. Somos como ese barquito, ¿verdad? Que se perdió y Jesús es como ese niño. Desobedecimos y nos perdimos. Pero Jesús, como decía antes, no se olvidó de nosotros. El motivo de Jesús para redimir, para rescatarnos, puede ser algo complejo. Y tal vez puedan ser varias cuestiones o varias cosas por las que Jesús ha querido redimirnos. Tal vez para darle la gloria a Dios, tal vez para restaurar toda la creación que se había estropeado, que se había perdido por nuestra culpa, tal vez por justicia, por misericordia. Pero hay una cuestión mayor todavía. La de dar gloria a Dios, por supuesto, pero
Dice la Biblia, cuando habla de la redención, utiliza muchas veces una palabra asociada a redención, a rescate, y es la palabra amor. Dios o Jesús, por amor a Dios, por amor a la creación, por amor a nosotros, hizo todo lo que os he dicho. Dejar su gloria, dejar su trono, dejar todas sus comodidades y venir a este mundo a pagar esa deuda que nosotros teníamos con Dios. Él pagó por nosotros. ¿Y por qué? Porque Dios es amor y porque nunca se había olvidado de nosotros. Y para terminar quiero comentaros solo dos cositas. ¿Qué pasa con nosotros? Porque también hay muchas personas que están en deuda con nosotros. Cada día a lo mejor tu hermano, tu hermana, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tus amigos del instituto, del colegio, tus compañeros del trabajo, te pueden herir, pueden hacer o decir cosas que no te gustan, pueden hacernos daño incluso. ¿Estamos dispuestos también nosotros a perdonar de la misma manera que Jesús nos perdona a nosotros? Un día Jesús estaba hablando con el Padre, estaba orando, estaba hablando con Dios. Y Él le decía, perdona nuestras deudas de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ojalá también nosotros aprendamos a ser como Jesús y a estar dispuestos a perdonar siempre a todos aquellos que están en deuda con nosotros. Y como decía, dos cositas. Una era esta y la otra la redención. Fijaros, la redención final. Jesús pagó esa deuda con nosotros, pero esa redención todavía no se ha hecho efectiva. Llegará un día en el que Jesús va a restaurar todas las cosas. ¿Os acordáis lo que decía de la creación con perspectiva eterna, pero que nosotros estropeamos? Jesús nos ha olvidado y quiere que siga teniendo perspectiva eterna, quiere que sea algo que dure para siempre y que no se vuelva a estropear jamás. Algún día Jesús hará efectiva esa redención y este mundo en el que nosotros vivimos y que está afectado por nuestra rebelión o por nuestra desobediencia, va a ser restaurado y tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros, si estamos dispuestos, podremos vivir en este mundo nuevo y en estos cielos nuevos con Jesús para siempre. Ojalá nosotros aceptemos el perdón de Jesús. Ojalá nosotros entendamos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que es la redención, lo que es pagar esa deuda que nosotros no podíamos ni podemos pagar por nosotros mismos y podamos disfrutar con Jesús eternamente y para siempre. Que el Señor os bendiga. Romanos 3, del 20 al 24. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ok, pues esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado de nuestra reunión de hoy, que haya quedado claro toda la idea que nos han ido exponiendo diferentes personas y que, bueno, hayáis estado ahí bastante pendientes. Mira, vuelve Darío. Darío, ya estamos acabando, tío. Así que solamente varios anuncios. Uno, hoy no hay Zoom después de la reunión, pero lo vamos a tener el miércoles. El miércoles vamos a hablar precisamente de esto y vamos a intentar ser muy prácticos. Vamos a ver qué podemos hacer en nuestra medida desde, pues eso, como un granito de arena para mejorar esta sociedad. ¿Qué tal, Darío, la gente en el chat? ¿Ha escrito mucho? ¿Ha estado bien? ¿Le han dado bien a los botones? ¿Tú te has hinchado a dar los botones? Sí, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que si le das más de X veces, ya a los demás no le sale, solo te sale a ti. Pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? ¿Quieres orar y dar gracias, Darío, por la reunión que hemos tenido hoy? ¿Le das gracias a Dios por el día de hoy? Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te damos gracias por esta reunión que hemos tenido hoy. Gracias por hablar a nuestros corazones. Te pedimos que esta palabra pueda echar raíz dentro nuestro y que pueda traer frutos de justicia en este mundo. Y bueno, nada más. Ya nos despedimos. Podéis dar más corazones, podéis decir adiós en el chat. Nos vemos el miércoles. Recordad, va a ser por Zoom. Os estaremos avisando por el WhatsApp y mandando el enlace del canal
de la sala, y os dejamos con una canción que precisamente habla de algo que se considera un trabajo, pero que no es un trabajo, no es una compraventa, no es... Bueno, está en inglés, pero porque es para que penséis los que entendéis inglés o los que ya sabéis leer rápido subtítulos. Os queremos mucho. Nos vemos. Cuidaos mucho. Dios os bendiga. Adiós. Chao, chao. I can't ignore it anymore. I cannot look the other way. I cannot hide behind my youth. Now I'm beginning to uncover the truth. They can dress it up in any way they like. Let me break it down and shine a bit of light. You can't hear her voice, so I have to say she is not for sale. Speak up for those forced to be silent. Speak up, where do you want someone to fight it? Speak up, say it loud, don't look the other way. She is not for sale. We cannot now plead ignorance. We cannot say we didn't know. We cannot say it's not our fight when they are stripping away her rights. They can dress it up in any way they like. Let me break it down and shine a bit of light. You think it's right cause you're willing to pay. Well, she is not for sale. Oh, speak up for those forced to be silent. Speak up, where would you yet want someone to fight it? Speak up, say it loud, don't look the other way. Oh, she is not for When the human grief and insatiable needs become more important than her dignity, she's been lied to, bashed up, beaten in